Saben que ya estamos en agosto, ¿cierto? Ah, y bueno, hace un momento estábamos pidiendo a Dios que Dios bendiga a nuestros niños que regresan a clases. Y los invitamos a que los miércoles podamos tener un tiempo no solamente sino también para poder orar los unos por los otros. Lo necesitamos, hermanos. Lo necesitamos. Y bueno, ¿cuántos saben que la oración es un privilegio? ¿Nos escuchamos bien? La oración es un privilegio, hermanos. Es por medio del cual nos acercamos a Dios, ¿cierto? Es la única manera que podemos nosotros acercarnos a Dios y hablar con Él, por medio de la oración. Pero yo quiero esta tarde que podamos ir a la Escritura y quiero compartir con ustedes lo que dice la Escritura en el libro de los Proverbios, capítulo 28, verso 9. ¿Y por qué es importante, hermanos? Porque en la medida que nosotros escudriñamos las Escrituras, ¿saben una cosa? Conocemos más a Dios. Esto es como una relación. ¿Alguno de ustedes tiene un nuevo amigo o una nueva amiga? Para poder conocerle más, usted necesita. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de las Escrituras. Cuanto más escudriñamos las Escrituras, más conocemos, porque Él se revela a través de las Escrituras. Y muchas veces, así como en una amistad, hermanos, usted y yo de repente, cuando conocemos a alguien por primera vez, nos imaginamos muchas cosas de esa persona, que en la medida que vamos conversando y conociéndole, nos damos cuenta que no era así como pensábamos. Así es que, ¿les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude esta tarde para poder entender su palabra? Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por darnos esta tarde la oportunidad de estar aquí en tu casa. Pedirte por favor, Señor, que nos ayudes. Rogarte, Señor, para que esta tarde, al estar expuestos a tu palabra edifique nuestras vidas y nos enseñe aquello que necesitamos aprender. Gracias te doy por darme la oportunidad de estar en tu casa y compartir tu palabra con mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero cambiar la pregunta. Cuando usted tiene una persona, un amigo, una amiga, ¿no le ha pasado alguna vez que quizás las personas tienen una imagen de usted que no es? Por ejemplo, esto lo digo por mí, ¿ok? No lo digo por nadie más, lo digo por mí. Dicen que las personas que tienen el seno fruncido son enojones. ¿Les digo algo? No siempre es cierto. Yo le tengo así de nacimiento. Entonces, si alguien cree eso, va a decir, uy, hombre, que ese señor o esa persona que enojado es. ¿Y los que me conocen, soy enojado? No, para nada. Bueno, tendríamos que preguntarle a mi esposa, ¿no? Pero la verdad es que no. O sea que esto es nada más. O sea, las apariencias pueden engañar, ¿cierto? Como también te puedes pensar que hay una persona, esa persona, no sé, es bien alegre, y resulta que cuando te das cuenta, uy, qué enojones. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que vamos a aprender esta tarde es muy importante. Porque a veces nos hacemos una idea acerca de Dios que, si no está en la Escritura, ¿saben cómo se llama eso? Idolatría. ¿Oyeron lo que acabo de decir? Nosotros normalmente pensamos en idolatría, ¿qué? Adorar una imagen, una figura, una estatua. Pero cuando nosotros nos hacemos una imagen de lo que no es Dios, eso se llama también idolatría. Y esto es tan importante, lo que vamos a aprender esta tarde, porque muchas veces cuando nosotros oramos a Dios, ¿se han encontrado alguna vez como que parece que Dios no responde a la oración? ¿Alguna vez les ha pasado? Perdón, seamos honestos, ¿sí o no? Ahora, quiero decirles algo. Algunas veces la respuesta de Dios fue no, y ya respondió. Que no haya respondido como nosotros quisimos, pues es otra situación. Pero muchas veces la respuesta a nuestra oración es no. Otras veces la respuesta a nuestra oración es espera. Y en esa espera del Señor, ¿saben? Nosotros somos bendecidos, porque en la espera de la respuesta a nuestra oración, Dios está enseñándonos algo. Amén. Pero lo que esta tarde vamos a aprender es que algunas veces
La oración no es porque Dios dijo no, la respuesta no fue no, ni tampoco fue espera. Quiero que abran su Biblia, Proverbios capítulo 28, verso 9. Está ahí en nuestras pantallas, ya está, ¿verdad? Ya estamos conectados. Y mira lo que dice la escritura. ¿Me acompañan a leerlo? Ok, Proverbios capítulo 28, verso 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Lo leemos de nuevo y quiero que prestemos atención, ¿sí? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración es ¿qué? Lo estamos leyendo bien, ¿cierto? Está en la escritura. Abran su Biblia, no crean, está en la pantalla y es correcto, pero estén seguros que lo dice la escritura. ¿Por qué razón? Porque necesitamos conocer esta verdad, porque no tienen la menor idea cuántas personas a veces están enojadas con Dios, porque alguien dice, he orado y parece que Dios no ha respondido. Dije al principio, algunas veces su respuesta fue no, otras veces es hay que esperar, pero algunas veces lo que sucede es esto, que Dios no escuchó la oración. ¿Por qué, pastor? Porque lo acabamos de leer. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O en otras palabras, Dios, ok, escuchen lo que voy a decir. Dios a veces puede detestar. Abominable es despreciable, no es agradable. Me estás diciendo, pastor, que yo puedo orar y a veces mi oración puede ser así. La Biblia dice que sí, por lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 9. Lo que está diciendo lo siguiente es, escucha esto, y esto es lo que vamos a aprender esta tarde. Cuando la actitud de nuestro corazón es desobediente hacia Dios, los oídos de Dios se cierran. ¿Me escucharon? ¿Es importante conocer esto? Sí, porque lo que la escritura está diciendo, vamos a entender lo que dice el texto. El texto está diciendo, el que aparta su oído para no oír la ley. ¿Sabes lo que implica esto? Lo que está diciendo esta parte, oír, está implicando que voluntariamente decide desobedecer a Dios. No está diciendo, el texto no está diciendo que si yo fallo o yo peco, Dios ya no va a escuchar mi oración. No, aquí está hablando de una actitud. Está hablando de la actitud de que yo sé que hay cosas que yo tengo que hacer, pero decido voluntariamente no hacerlo. Dios me dice algo en su palabra y yo decido hacer otra cosa. Por ejemplo, pastor, dime un ejemplo, te doy un ejemplo, varios ejemplos. Por ejemplo, la escritura me dice a mí que debo de perdonar al que me ofende. ¿Lo dice la escritura o no? Es más, dice algo más, y debo de bendecirlo. Le agrego algo más que dice la escritura, y debo de orar por él. ¿Lo dice la escritura o no? Dice, bendigan a los que os maldicen, a los que os persiguen. ¿Y sabes qué es bendecir? Hablar bien. En otras palabras, cuando hay personas que nos hacen daño, la escritura dice, la Biblia dice que yo debo de perdonarlos. Dice que yo debo de amarlos, que yo debo bendecirlos. Pero yo decido, escuchen esto, yo cierro mi oído y yo decido, ¿por qué lo voy a hacer? Si el daño que me hizo y lo que me hizo, o es que pastor usted no sabe, digan, pastor usted no sabe lo que me hicieron. Díganme. ¿Por qué no me quieren decir? No me digan que, solo díganme, es que usted no sabe, pastor. Usted no estuvo ahí. Yo no estuve y no sé, pero solo sé lo que la escritura dice. Y cuando nosotros decidimos hacer lo contrario a lo que dice la escritura, escuche lo que acabamos de leer. Nuestra oración no es escuchada. Nuestra oración es abominable. Yo no sé cuántas veces, si alguna vez habíamos leído este pasaje, pero eso es lo que dice la escritura. Entonces, ¿por qué es importante entenderlo? Porque a veces yo tomo actitudes, no hablemos de alguien. Podemos llegar a la casa, comencemos en la casa, ¿no? ¿Para qué nos vamos tan lejos? Nos vamos a casa, ¿está bien? Comenzamos en casa. De repente yo como esposo, de repente tengo
tengo amargura y tengo algunas situaciones con mi esposa. Digan conmigo, no, pues no es cierto. ¿Saben qué dice la Escritura? Que no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Eso significa, escucha esto, que puedo enojarme, pero no puedo permitir que el día se termine enojado. Oh, ¿me están escuchando? Como esposos, como parejas. Oh, no, okay, hablo entonces como padres. ¿De repente nos enojamos con los hijos? No, aquí no. Nos enojamos. Pero ¿qué dice la Escritura? Que no podemos permitir que el día se termine sin estar a cuentas. Es como lo pongo de esta manera. Es como decirle, ok, yo sé que lo que hiciste estuvo mal. ¿Estamos correctos que hiciste mal, hijo o hija? Sí, pero venga, vamos a orar y vamos a estar en paz. Pero muchas veces nosotros los padres decimos, pero es que lo que me hiciste no te lo voy a perdonar. No, ¿han escuchado alguna vez a una esposa diciendo eso? Te perdono, pero no olvido. Y entonces uno después tiene un problema porque dice, no, que ya me perdonaste, y después están echándole uno en cara la situación. Esa actitud, lo que acabo de describir, es lo que está diciendo la primera parte del verso. Cuando yo decido voluntariamente cerrar mi oído y no obedecer o no escuchar a Dios, cuando yo venga a orar, Él no lo escucha. ¿Quieren que hagamos un ejercicio? Vean esto. Cierren con sus dedos, cierren sus dos oídos, pero bien. No de esas veces. ¿Alguna vez se acuerdan ustedes cuando decían, no veas, y uno está así? No. Ok. Ahora, escucha esto. Yorbeli, tú me vas a ayudar, ¿ok? Ok, tú no te lo cierres. Tú destápalos. Dijo, pues no sé qué me estás hablando. Ok, ¿todos lo tienen cerrados? Ok, Yorbeli, di algo. Un poquito más largo, no te. Ok, ábranlos. ¿Qué dijo Yorbeli? ¿Quién lo escuchó? Porque no te los tapaste, hermano. ¿O sí? ¿O quién estaba ahí? Al lado. Estaba el hijo, ¿no es cierto? Yo conozco a mi mamá, aunque no. No, pero la mayoría no lo escuchó, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Que yo clamo a Dios y pareciera que Dios tiene su oído cerrado. ¿Por qué? Por la actitud de mi corazón. Cuando la Escritura dice que el que cierra su oído para no oír la ley, es que yo voluntariamente estoy decidiendo caminar en desobediencia a Dios. Y esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que Dios es como el genio de la lámpara. ¿Han oído esa historia? ¿Han visto la película? De aquel joven que encontró una lámpara y de repente la frotó y le salió un genio y le dijo, te concederé 3 deseos cada vez que frotes la lámpara. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios es como un genio, que cada vez que yo frote la lámpara o cada vez que yo le llame, Él va a responder. Pero acabamos de aprender un principio acerca de Dios que es muy importante. No está hablando de que si yo peco, está hablando de la actitud deliberada y voluntariamente que yo tengo de desobedecer a Dios. Y aquí es donde tenemos que arreglar un problema. ¿Por qué? Porque en todo momento necesitamos la ayuda de Dios, ¿o no es cierto? Pregunto, ¿no necesitamos a Dios? Hermano, lo necesitamos en todo momento, en toda situación, hermano. No sé, cuando te levantas por la mañana necesitas que Dios guarde nuestra salida, ¿sí o no? Pero escucha lo que dice la Escritura. Si yo decido voluntariamente caminar en desobediencia, cuando yo pida a Dios que me guarde, mi oración no fue escuchada. Y entonces yo tengo un grave problema. Escuchen, esta verdad no solamente está en Proverbios 28:9. Quiero que vayan conmigo a la Escritura, ¿ok? Y busquen conmigo Isaías 59, verso 1 y verso 2. Ahí también está este principio. Isaías 59, verso 1 y verso 2. Escucha lo que dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El verso 2 dice: pero vuestras iniquidades, la palabra iniquidades son maldades, las cosas que hacemos que sabemos que a Dios no le agradan, eso es iniquidades.
pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no que. Cuando yo decido voluntariamente caminar en desobediencia, no es que Dios ya no puede hacer. Eso es lo que está diciendo la Escritura. No es que la mano del Señor está, ¿saben cuál es la figura? Es como diciendo, Dios no puede llegar porque ya su mano está muy chiquita. No. Pero nuestra actitud hace que su oído se oculte, su rostro se oculte. Es como cuando tú estás hablando con alguien y tú hablas con alguien. A ver, hablen, díganme algo a mí. Díganme algo. Y volteo mi rostro. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Que si yo no examino mi corazón y yo no me doy cuenta de que hay cosas, porque escuchen esto, lo que dice el verso 9 de Proverbios 28 es actitudes que yo he tomado voluntariamente, decir, bueno, así dice Dios, pero yo no lo voy a hacer. No, aquí no está hablando de que no sé, aquí está hablando de cosas que yo sé que tengo que arreglar delante de Dios, pero yo he decidido voluntariamente no hacerlo. Esa actitud hace que cuando yo clame a Dios, Él no va a escuchar. Y si no escucha, entonces la respuesta a nuestra oración no va a venir. Ahora piensen en esto, porque ¿alguna vez te has encontrado con alguien que dice, por favor ore por mí? ¿Sí o no? En muchas ocasiones, como pastores, la gente nos dice, por favor, pastor, ¿puede orar por mí? Y uno dice, sí, pero cuando vamos a este verso, ¿qué es lo que nos lleva a pensar? ¿Y cómo estás? ¿Estás caminando en obediencia? Porque si no, solamente vamos a orar por orar. Escuchen, iglesia, no crean que pasa aquí, esto pasa en todos los lugares. Creo que había un dicho, no, hasta en las mejores familias pasa esto, hermanos. En cualquier congregación, de repente, los días que menos se asiste es el día de oración. Nada más en Jesús el buen pastor, donde yo pastoreo. Aquí no. Porque muchas veces decimos, no, pastor, me dijo alguien, pero es que yo voy, oro y Dios no responde. ¿Para qué voy? Ahora mi pregunta es problema de Dios? ¿Qué es lo que dice Proverbios capítulo 28 verso 9? Que el problema no fue Dios, el problema soy yo. ¿Por qué? Porque mi oración no la escuchó. Entonces no es el problema de ¿para qué oro si Dios no escucha? No, la instrucción esta tarde es: veamos si hay cosas en nuestra vida que necesitan arreglar. Veamos si hay cosas que voluntariamente hemos decidido caminar en desobediencia. Y podemos hablar de muchas, hermanos. Yo he tocado algunas dos, pero hay muchas cosas que nosotros sabemos. Por ejemplo, la Escritura dice en la carta a los Hebreos que no debemos de dejar de congregarnos, ¿verdad que sí? Porque se vuelve una costumbre mala, una costumbre mala. Pero ¿qué decimos nosotros? Bueno, así dice la Biblia. Que nos encontramos con situaciones que Dios dice que hagamos y nosotros decimos, así dice la Biblia, pero no creo que sea para tanto. Yo pienso que eso es una actitud deliberada, porque hay una diferencia entre no conocer a conocer y decir, decido no hacerlo. Y de eso es lo que nos está hablando la Escritura, y necesitamos entender eso, porque todos los días vamos a necesitar que Dios escuche nuestra oración. ¿O no es cierto? Vivimos tiempos difíciles, hermanos. Vivimos tiempos difíciles, no sé si bueno, yo creo que no solamente este tiempo. No es cierto que aunque no tengamos nada que temer, solo de ver esos carros con esas lucecitas rojas y azules que vengan detrás de uno, empieza uno, Señor, 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 por favor, por favor. ¿O no? Solo le pasa al pastor. Y uno dice, quiero estar bien seguro que voy bien. Mi límite, Señor, por favor, guárdame. ¿O no nos encontramos en situaciones así? ¿O no es cierto que a veces nos encontramos en el trabajo en una situación que uno dice, Señor, por favor, ayúdame? No sé qué hacer, Señor, necesito tu ayuda. Eso es orar, eso es clamar a Dios. Y dice la Escritura que cuando lo hagamos, pero nosotros hemos decidido
desobedecer a Dios, Él no va a escuchar nuestra oración. Oh, yo necesito saberlo, usted necesita saberlo, porque si no vamos a ser un número más de aquellas personas que andan amargadas con Dios. ¿Han conocido alguna vez a alguna persona así que dice: yo le pedí al Señor y Dios no hizo? Quizás la respuesta la acabamos de tener hoy: nunca escuchó la oración. Y si no la escuchó, ¿cómo iba a venir la respuesta? Y el problema no fue Dios. El problema es que, aunque está la Escritura, muchas veces no la queremos abrir y no queremos escudriñarla. Uno dice: es que esos libros del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Esas cosas no decimos el Antiguo, lo decimos de otra manera, esas cosas del Viejo Testamento, ¿no? ¿Han oído eso? Y como que cuando hablamos de viejo es que ya está viejo, ya no sirve. Pero la verdad es que la Biblia y la enseñanza del Señor está desde Génesis a Apocalipsis. Y acabamos de leer una porción que está en Proverbios, hemos leído una porción que está en Isaías 59, pero quiero que leamos también Isaías capítulo 1 verso 15, por favor. Y mira lo que dice Isaías capítulo 1 verso 15, hablando de esto para poder entenderlo. ¿Ok? Dice la Escritura. ¿Ok? ¿Lo tengo ya ahí? Lo busco aquí. ¿Ok? Isaías capítulo 1 verso 15. Déjeme pasar aquí un poquito. Tengo un texto aquí marcado. Ok, miren lo que dice la palabra del Señor, hablando de esto mismo. Ok, Isaías capítulo 1 verso 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Oyeron lo que acaba de decir la Escritura? Que cuando yo decido vivir en obediencia, es como que Dios no va a oír mi oración. La puedo multiplicar y de repente en una situación podemos incluso hasta ponernos como iglesia a estar orando y vamos a hacer una cadena de oración. ¿Saben eso? Sí, es bíblico, no está malo. Pero si nosotros estamos en desobediencia, no importa cuánto oremos, hermano, simplemente la oración no va a llegar. Entonces, si ya entendimos que si apartamos nuestro oído para no oír, o sea, si nosotros decidimos desobedecer y voluntariamente decidimos caminar en desobediencia a Dios, escuchen esto: lo que Dios dijo no lo va a poder cambiar. No, pero yo creo. No, aquí no es si creemos o no, aquí es lo que dice la Escritura y necesitamos entender esto. Ahora la pregunta sería: ok, ya sé que si estoy mal y estoy en desobediencia, Dios no va a escuchar mi oración. No dije que si pecamos, porque todos pecamos. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando pecamos como cristianos? Confesamos nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios y el asunto se arregló, ¿cierto? Pero entonces yo necesito saber cómo es que el oído de Dios, si lo pongo de esta manera, el oído de Dios siempre puede estar abierto a mi clamor. Y yo necesito estar seguro y necesito cerciorarme de que su oído está. Es como cuando usted le dice a alguien: está pendiente de mi llamada. Se supone que esa persona tiene el teléfono prendido y lo tiene a la mano, porque en cualquier momento que usted le llame, esa persona va a ver. Pero ¿qué pasa si esa persona apaga el teléfono? Te estoy llamando, dice, ¿y qué pasó? Y es lo mismo que está diciendo la Escritura, que si yo continúo con una actitud irreverente, o yo estoy viviendo en desobediencia, el teléfono está apagado. Yo puedo mandar mensajes y mensajes, puedo llamar y puedo llamar, ¿y qué sucede? ¿La persona me va a responder? No. ¿Por qué? Porque el teléfono está apagado. Entonces, de la misma manera, yo necesito saber cómo puedo hacer para que, lo pongo de esta manera, para que el teléfono esté disponible y Dios esté atento a escuchar mi clamor, porque cuando oramos esperamos que Dios responda. Entonces, si ahí seguimos ahí mismo, ok, vamos entonces a entender ahí mismo. Ahora quiero que vaya conmigo en el verso 16 al verso 18 y mira lo que nos dice la Escritura.
Isaías capítulo 1, versos 16 al verso 18. ¿Me siguen, por favor? Entonces el Señor está diciendo: ok, lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejar de hacer ¿qué? Lo malo. ¿Ven lo que está diciendo la Escritura? ¿Cómo arreglamos esa situación cuando el oído de Dios está cerrado a mi oración? Bueno, lo primero que tengo que hacer, debo de examinar mi vida. ¿Hay algo que tengo que corregir? ¿Hay algo que tengo que cambiar? ¿Hay algo que tengo que enderezar? ¿Hay pecado que tengo que confesar? Porque escuchen esto, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Yo necesito conocer a Dios, porque a veces estoy pensando, ¿por qué Dios no responde? El problema no es Dios. Si no, yo no va a responder. Y yo necesito que Él escuche cuando yo clamo y cuando yo oro. Entonces lo que yo necesito hacer, número uno, es darme cuenta y reconocer: ¿hay algo en mi vida que ha hecho que el oído de Dios se haya cerrado? Cada quien sabe. Cada uno de nosotros sabe. Si hay cosas en nosotros que estamos viviendo en desobediencia, pues lo que tenemos que hacer es esto. Verso 17, ¿ok? Aprender a hacer lo bueno, buscar el buen juicio, rectitud, restituir perdón al agraviado y hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Por un lado, ¿cómo puedo hacer que el oído de Dios esté abierto a mi clamor? Número uno, debo de dejar de hacer lo malo y ahora tengo que hacer lo bueno. Saben que la Escritura dice en la carta de Santiago que no siempre pensamos en lo malo que hago, pero la Escritura dice en la carta de Santiago que si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, me es contado por pecado. Entonces, por un lado, tengo que dejar de hacer lo malo y ahora tengo que hacer lo bueno. Y Dios nos dice que es lo bueno, ¿cierto? Entonces, número uno, para que el oído del Señor esté abierto, cuando yo clamo a Él y mi oración la pueda escuchar, porque saben que Dios es poderoso y que Dios puede obrar cuando nosotros clamamos al Señor, pero tengo que cerciorarme que no hay una actitud en mi vida de desobediencia, que no voluntariamente estoy caminando en desobediencia a Dios. Pero si eso está sucediendo, tengo que enderezar el camino, tengo que volverme al Señor, tengo que pedirle perdón, pero también tengo que continuar a hacer lo bueno. Por ejemplo, ¿qué tan bueno es poder escudriñar la palabra? Pregunto yo, ¿es bueno? ¿Es bueno leer la Biblia? Dijo: pastor, ¿por qué me preguntas eso? ¿Es bueno? Se supone que sí lo es, ¿no es cierto? Pero mi pregunta es, ¿realmente lo hacemos? A veces decimos: estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, y de repente cuando voy a leer la Biblia, ¿qué sucede? Me da sueño y me duermo, ¿no es cierto? Dijo un día un hermano: hermano, usted no se puede dormir, no tiene sueño, tiene insomnio, abra la Biblia. Y dijo alguien: ¿de verdad? Abra la Biblia, mire, usted la empieza a leer y se duerme. No era ese el propósito. Abra la Biblia. Si usted no tiene sueños, porque Dios quiere hablarle. No es la Biblia para que lo duerma. ¿Me entienden lo que acabo de decirles? Pero el hermano le dijo: mire, usted no puede dormir, hermano, no puede dormir. Abra la Biblia y comience a leerla. Se duerme. No es para eso. Si no puede dormir, es porque Dios quiere hablarnos. ¿Y cuántos saben que eso es verdad? Y uno dice: ay, no me puedo dormir, no me puedo dormir, no me puedo dormir. Pues levántese, porque Dios quiere hablarnos, porque Dios quiere enseñarnos cosas que a veces, escucha esto, muchas de las veces Dios trata en lo personal con uno. Pero uno dice: ¿por qué me desperté? ¿Por qué me levanté? Todavía son las 3 de la mañana y yo me despierto. ¿A qué horas? ¿A qué hora se despierta usted normalmente? Ajá. Algunos se despiertan a las 3 de la mañana. ¿Alguien trabaja temprano? Sí, ¿verdad que sí? Sí. Ajá. Algunos se levantan a las 4, a las 5. Y imagínate, para los que se levantan a las 3 de la mañana y de repente a la 1 de la mañana, y nos enojamos, ¿no es cierto? Y muchas veces la respuesta de Dios viene, pero nosotros no queremos escucharlo. ¿Alguna vez le ha pasado a alguien que esa respuesta ha llegado en un momento así? Que uno dice: ¿por qué me levanté? ¿Por qué desperté? Porque Dios en su misericordia y su bondad quiere enseñarnos, pero nosotros estamos: no, yo me voy a dormir.
¿Ven? A veces Dios quiere hablarnos, pero tampoco nosotros queremos escucharlo. Entonces, mira lo que dice el verso 18. Estamos ahí mismo en Isaías, ¿ok? Número 1, dejamos de hacer las cosas malas, hacemos las cosas buenas, y entonces verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabes lo que dice el verso 18? Restauración, restitución. Y lo que primero que tenemos que hacer, cuando yo he estado caminando en desobediencia a Dios y he estado orando y mi oración no la escucha, número 1, tengo que volverme en arrepentimiento, tengo que volver a hacer las cosas buenas, y entonces dice el Señor, entonces arreglemos el asunto. Hoy lo podemos arreglar. A nosotros nos gusta el verso 18, hermanos, sin pasar por el 16 y el 17. Nosotros queremos que venir al Señor y ya, no pasó nada, vámonos, arreglemos el asunto, ya está. Pero Dios dice, no. Primero, vuélvete a mí. Número 2, vuelve a hacer aquello que es correcto, y entonces sí, ven y vamos a arreglar las cosas, y es como si no hubiese pasado nada. Qué bendición es esa, ¿no, hermano? Que en Cristo Jesús hay restauración. Porque si nos quedamos solamente con la parte, bueno, si estoy caminando en desobediencia, ya no hay nada más que hacer. Sí, lo acabamos de leer, ¿qué es lo que podemos hacer? Y todos necesitamos que Dios escuche nuestra oración. Todos necesitamos que Dios, su oído esté atento. Por eso, si hemos cerrado nuestro oído para no oír y no obedecer al Señor, lo acabamos de aprender, qué es lo que tenemos que hacer. Isaías capítulo 1, verso 16 al verso 18. Ahí está la solución. Porque todos necesitamos que un momento o otro Dios pueda escuchar nuestra oración. Todo lo vamos a necesitar en cualquier momento, hermanos, en cualquier momento. Usted va de repente, ¿qué? Hablo del mercado. Podemos ir cuando vamos al mercado. ¿Cuántos oran al Señor y cuánto le dicen, Señor, que me alcance el dinero? ¿No le dice? ¿O no le dice de repente al Señor, Señor, que hoy estén los especiales, que hoy estén 2 por 1 en el mercado? ¿No es cierto? Porque no sé si te has dado cuenta, cada día que vamos el dinero alcanza menos. Pagamos más y traemos menos cosas. ¿Se han dado cuenta de eso? Pero no fue hace mucho, hermano. Hoy usted va al mercado, hoy usted va a la tienda y compra comestibles. $100 es nada. ¿Qué trae con $100? Y usted dice, ¿qué pasó? Y no necesitamos que Dios provea, que Dios multiplique, que Dios haga, hermano, que Dios haga un milagro y que los recursos económicos alcance. ¿O no es cierto? ¿Cuántas veces de repente te has sentido un poco mal de salud? De repente, es que no había nada, y de repente, hermano, uno siente como que, uy, ¿qué pasó? ¿Qué me duele? ¿Y qué es nuestra primera actitud? Señor, por favor, Señor, obra en mi cuerpo. ¿No lo necesitamos? ¿Alguna vez has ido a un chequeo médico? Tienes que ir a una cita médica y vas, aleluya, gloria a Dios. O normalmente uno dice, Señor, que todo salga bien. ¿O no lo pedimos? Sí, hermanos, porque de repente nos vemos bien, pero cuando nos pasan por esas máquinas que hoy todo lo ven, ¿cierto o no? Y uno dice, pero si yo me sentía bien. Y el médico dice, pues se sentía bien, Señor, pero mire lo que encontramos. Y cuando llega ese momento, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Y decirle, Señor, por favor, obra en mi cuerpo. Señor, trae sanidad. ¿No lo necesitamos? ¿Y qué dice la Escritura? Por eso tenemos que entender lo que acabamos de leer, de poder entender que si hay algo en nuestra vida que voluntariamente hemos decidido desobedecer, alineemos nuestra vida, porque vamos a necesitarlo. Padres, acabamos de ahorita de orar porque nuestros niños, adolescentes, jóvenes van a regresar a la escuela, ¿cierto o no? ¿Y cuántos entendemos claramente que necesitamos que Dios ayude a nuestros hijos y guarde a nuestros hijos en la escuela? Hermanos, tú sabes que cada día que envías a tu hijo es como enviarlo a un campo de batalla. El enemigo no descansa, hermano. Y el enemigo usa cualquier situación, aún va a usar a otros compañeritos, o aún va a usar personas, hermano, que de repente van a tratar de inducir a nuestros hijos a cosas que sabemos que delante de los ojos de Dios no están bien. Y yo no sé si tú lo haces, pero yo creo que cada día debe de haber una urgencia por pedirle al Señor que lleve con bien a nuestros hijos y los guarde, ¿sí o no?
necesitamos y sabemos y queremos que Dios escuche nuestra oración. Bueno, ahí está la respuesta. Yo puedo tener la certeza, si yo fallo y estoy caminando en desobediencia, me vuelvo y me alineo al Señor y su oído va a estar atento, porque yo necesito que su oído esté atento. Hermanos, estamos viviendo situaciones donde uno dice: Señor, por favor, llévame y tráeme, porque nos encontramos, esto es una realidad, nos encontramos con gente que sale de casa y ya no regresa, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros no? De repente tú ves, no sé, ¿quién sale primero en casa de alguno de ustedes? ¿Sale el esposo o la esposa primero? ¿Quién sale primero? La esposa sale primero, ok. Y entonces el esposo, ¿qué tiene que hacer? Me duermo, dijo alguien. No, hermano, ore por su esposa. Señor, llévala con bien y tráela con bien. ¿No es cierto? Pero igual, si de repente tu esposo sale primero de casa y tú quedaste en casa, ¿verdad que estás orando para que el Señor lo lleve y lo traiga con bien? ¿No es cierto que el día de mañana que comenzamos jornada laboral le pedimos al Señor que Dios nos ayude en nuestro trabajo? ¿Lo necesitamos o no? ¿Todos ustedes tienen un trabajo super nice o son los trabajos complicados? Son complicados la mayoría. ¿Y qué es lo que tenemos que pedir a Dios? Señor, ayúdanos. ¿Cuántos oran para que Dios dé gracia en su trabajo? Seamos honestos. Si nuestro idioma primario no es el inglés, uno dice: Señor, dame entendimiento, que entienda. Porque si logro entender más o menos va a ser el trabajo, y posiblemente más o menos mal va a ser. Y necesitamos pedirle al Señor que: Señor, ayúdame a entender. ¿Quién trabaja con personas que solamente hablan inglés o que tienen que agarrar papeles en inglés? Y no es cierto que le dicen: Señor, por favor, pon tu gracia, Padre. Señor, ayúdame, Señor, que pueda entender. ¿No? ¿Sí o no? Pero por eso es que necesitamos conocer. Porque si nosotros no estamos haciendo lo que Dios dice, nuestra oración no la escucha el Señor. Sus oídos están cerrados por una sola razón, por lo que dijimos al principio, porque nuestro corazón se ha vuelto terco, nuestro corazón se ha vuelto duro y no queremos caminar en obediencia a Dios. Volvernos a Dios, hermano, con un corazón obediente hace que su oído esté atento. La Escritura lo dice: los oídos del Señor están atentos al clamor de los justos. Y necesitamos que Dios atienda nuestra oración hoy más que nunca, hermanos. Hoy más que nunca, que como padres, como esposos, hermano, como hermanos en Cristo, ¿no es cierto? ¿No oras por tus hermanos en Cristo cuando tienes tu tiempo de oración? ¿Te acuerdas? Hermanos, ¿cuántos saben que los pastores necesitamos de la gracia de Dios y de la sabiduría? ¿Sí lo entienden? Y ustedes van a orar por nosotros, ¿verdad que sí? Pero ¿qué tal si usted anda desobediente? Dios no va a escuchar la oración y nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Digan conmigo: ay, pastor, no había pensado en eso. Porque uno dice: por favor, hermanos, oren por nosotros. Y esta es nuestra oración, siempre lo hacemos, porque entendemos que necesitamos la ayuda de Dios. Pero si el pueblo anda en desobediencia, digan conmigo: ay, Señor, ayúdanos, pastor. ¿Quién podrá ayudarlos? Solo la misericordia de Dios, hermano. Por eso es que necesitamos todos. Nosotros queremos que Dios bendiga a nuestros hermanos. Tenemos familiares en nuestros países que oramos por ellos, ¿cierto o no? Cada día que vemos la calamidad y vemos un montón de situaciones, oramos para que la misericordia y la bondad de Dios esté sobre nuestros países, ¿sí o no? Pero cerciorémonos que nuestra vida está caminando en obediencia a Dios, porque si no sucede así, nuestra oración no es escuchada. Entonces necesitamos volvernos a Dios con un corazón obediente, y cuando esa es nuestra actitud, el Señor dice: díganme algo para captar mi atención. Allá atrás, aquí enfrente. ¿Qué pasa cuando tú tienes un bebito y tú puedes estar casi dormido o dormida y escuchas que el bebé hace? ¿Qué haces tú?
¿Estás qué? ¿Verdad que sí? Tú no, perdón, espero que no haya pasado eso, pero tú no puedes decir, ay, yo creo que es mi imaginación. No, dicen, y sí lo creo, que de repente una mamá primeriza, mamás primerizas, cuando fueron primerizas, ya no lo son, cuando fueron por primera vez primerizas, ¿no es cierto que están ahí? Ay, el niño no, creo que no respira. Ay. ¿O no es cierto? Dicen que ya después de 4 o 5 ya dicen, no, este niño respira, yo ya me voy a dormir. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros nos volvemos con un corazón obediente, somos como bebés y como niños, y Dios está pendiente en cada situación. Es más, dice la Escritura que ni siquiera la palabra está en nuestra boca cuando Dios ya Dios la sabe. Que yo de repente puedo decir, hermano, no me he levantado, cuando el Señor ya sabe mi necesidad y Él está atento a mi clamor. Pero yo necesito volverme con un corazón obediente. Yo necesito aprender a caminar en obediencia, porque la obediencia bendice mi vida, porque la obediencia hace que el oído del Señor esté atento a mi clamor. Entonces vale la pena, hermano, caminar en obediencia. No le hacemos un favor a Dios, hermano. Los bendecidos somos nosotros, porque somos nosotros los que vamos a necesitar que cuando clamemos al Señor, el Señor escuche. Amén. Entonces los animo a que podamos examinar nuestras vidas, y si hay algo que necesitamos arreglar, esto es una cuestión personal. Arreglemos eso que necesitamos arreglar. Si estamos caminando porque decimos, no, no, hermano, acomodemos nuestra vida, acomodemos en obediencia, porque vamos a necesitar la ayuda del Señor. Cuando clamemos, Él escuche. ¿Estamos aquí? Amén. Miren, me siento, hoy me sentí raro, ya casi me iba a ir para allá, pastora. Que lo bueno que vi los carros, y yo dije, es por acá. Ay. Pero es bueno estar en casa, ¿no es cierto? Y este es el lugar que Dios nos dio, y damos gracias a Dios por ello. Pero sabes, te quiero invitar a algo. Todos nosotros conocemos a alguien que necesita conocer a Dios. Todos nosotros tenemos familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, todos nosotros. Y sabes qué, nosotros somos los llamados a poder invitarlos a acercarse a Dios. El trabajo es de todos, hermanos. Piensa en una persona que podría estar aquí. Piensa en alguien que necesita escuchar y conocer a Dios, que necesita escuchar el Evangelio y conocer a Dios. Piensa en una persona. Piensa de verdad. Si esa persona que necesita escuchar el Evangelio y conocer a Dios, necesita que oremos por esa persona, pero también invitarla. Saben que muchas veces antes de Cristo, no sé si aquí hay alguien que se va a identificar con esto, pero muchas veces antes de Cristo nosotros éramos los que puchamos a la gente para hacer lo malo. Aquí no se identifica nadie. Que vamos, no quiero ir. Que vamos porque voy por ti. No, que no tengo dinero, yo te pago. ¿No es cierto? No, ¿nunca oyeron eso? Y qué cosa tan curiosa es que ahora en Cristo nos hemos vuelto mudos. Dice, no, ¿para qué le digo? Antes no aceptabas un no para hacer lo malo, ¿sí o no? No le estaba diciendo, ni te estoy preguntando, vámonos. Y hoy que podemos invitar a la gente para que venga a conocer, a poder escuchar el Evangelio y Dios pueda transformar su vida, nos callamos y no lo hacemos. Me gustaría invitarte, porque la labor es de todos. Amén. La labor de invitar a otro que pueda venir a la casa de Dios es una labor de todos nosotros.